En aquellos días, cuando los hombres aún caminaban unidos bajo una sola lengua y una sola voluntad, la tierra era vasta y el cielo parecía estar al alcance de las manos. Ninguna nación existía, ni tribu se diferenciaba de otra. Todos compartían la misma palabra, y con ella un mismo corazón. Avanzaron desde el oriente, decidieron edificar una ciudad con una torre que llegara al cielo, no por devoción, sino por soberbia. Y Dios observó la ciudad y la torre de Babel en construcción, dictaminó que su unidad en soberbia los hacía imparables. Envió un viento que confundió sus lenguas, desatando el caos entre ellos. La torre tembló bajo la confusión de los hombres, y el proyecto que debía tocar las estrellas se detuvo a medio camino. Así fue como nació la confusión de lenguas, en pueblos que jamás volverían a comprenderse plenamente. Nimrod, el arquitecto de Babel, hijo de reyes, bisnieto de Noé, creció oyendo que el hombre era pequeño ante los dioses. Pero él no lo aceptaba. Soñaba con torres que atravesaban las nubes, con ciudades inmortales que ningún diluvio podría borrar. Para todos era el arquitecto, el hombre que había concebido la visión de la torre. Sus ojos brillaban con la arrogancia de quien cree que sus manos pueden modelar la eternidad, y su voz arrastraba multitudes como un río embravecido. En la llanura de Sinar, convenció a miles de seguirlo. No seremos polvo, seremos eternos. Así nació la torre. No construía por devoción, ni por temor a Dios, sino por orgullo. Si la tierra nos pertenece, ¿por qué no el cielo? Decía. Los hombres lo seguían, pues era astuto y firme. Bajo su mando, miles se alineaban como un ejército de obreros. Unos cosían ladrillos en hornos gigantescos, otros cargaban piedras sobre sus espaldas desnudas, otros trazaban escalas y cuerdas. La llanura de Sinar se convirtió en un hormiguero colosal, y la torre creció durante años. Era la gloria de Nimrod, su venganza contra un dios que siempre ponía límites. Nimrod caminaba entre los andamios como un rey entre su corte. El hombre no necesita dioses, declaraba. Con nuestras manos forjaremos un nombre eterno. Pero una noche, cuando el viento del desierto aullaba entre los muros de la torre, un anciano se le acercó tambaleando, con los labios resecos por el polvo. «Detén esta obra, hijo de la soberbia», le dijo. «La piedra no se alza contra el Creador sin pagar precio». Nimrod lo observó con desprecio, y respondió: «El único precio es el cansancio del músculo, y ese lo pago yo mismo». El anciano desapareció entre la multitud, pero sus palabras quedaron clavadas como espinas en la mente del arquitecto. El día del castigo llegó sin aviso. El sol ardía sobre la llanura y los obreros levantaban los últimos tramos de piedra. Nimrod, desde lo alto, gritaba órdenes. Pero al abrir la boca, algo cambió. Sus palabras, claras en su mente, se derramaron en un idioma extraño. «Traedme la piedra», ordenó, y sus hombres lo miraron con confusión. Para ellos, sus palabras eran ruidos incomprensibles. «¿Qué balbuceas, señor?», respondieron en otra lengua que Nimrod no entendía. Nimrod gritaba órdenes que se volvían ruido. Su obra se detuvo, la torre quedó a medias, y él fue marcado por un destino peor. No pertenecía ya a ninguna lengua. El caos se propagó como fuego en hierba seca. «Sube la cuerda», decían unos. «El agua, trae agua», gritaban otros. Pero lo que para uno era agua, para otro era misu, y para un tercero, aqua. Nadie entendía, nadie obedecía. Así, el castigo cayó como un trueno invisible. Las lenguas se rompieron, los andamios colapsaron, ladrillos rodaron como huesos de un gigante muerto. Los obreros, incapaces de comprenderse, se empujaban, se golpeaban, se acusaban de traición. La torre, orgullosa, quedó herida por la confusión. Nimrod rugió de rabia, intentó hablar, y de su garganta surgieron lenguas que él mismo desconocía. Intentó rezar, pero ni sus plegarias tenían ya sentido. Esa noche, el arquitecto descendió solo por los escombros. La torre se erguía aún, pero rota, inconclusa,
como un cadáver de piedra mirando al cielo. Alrededor, los hombres se dispersaban en grupos, tribus recién nacidas, cada una marcada por su lengua. Nimrod caminó entre ellos, tratando de hablar, pero nadie le respondió. Se convirtió en extranjero para todos, incluso para sus propios hijos. Fue expulsado, señalado como maldito. Partió solo, hacia el desierto. Comprendió entonces el verdadero peso de la maldición. El hombre había perdido la palabra única, el lazo que lo unía. Vagó por el desierto, acompañado únicamente por ecos incomprensibles. Algunos dicen que perdió la cordura, murmurando palabras en lenguas que aún no existían. Otros aseguran que fue el primer condenado a la soledad eterna, padre de la soberbia y víctima del silencio. Nimrod vagó por tierras extrañas. Llegó primero a una tribu que lo recibió con fuego y carne asada. Cuando habló, no entendieron nada. Sus risas se volvieron sospechas. Lo expulsaron a pedradas. En otra aldea, un niño lo escuchó y creyó que hablaba con voces de espíritus. Lo adoraron un tiempo, pero pronto lo temieron, llamándolo boca del caos. Otra vez fue desterrado. Cada tierra era un laberinto de sonidos incomprensibles. Nimrod, que había soñado unir al mundo en una sola voz, se convirtió en enemigo de todas las voces. Una noche, en ruinas antiguas, Nimrod encontró a otros hombres que habían trabajado en la torre. Cada uno hablaba una lengua distinta. Entre gestos y dibujos en la arena, se reconocieron. Eran los desterrados de Babel, igual que él. Juntos intentaron comunicarse, mezclando palabras, inventando signos. De aquella confusión nació una lengua rota, mezcla de muchas. Por primera vez desde el castigo, Nimrod se sintió menos solo. Pero esa alianza estaba condenada. El poder y la soberbia aún ardían en ellos. Discutieron sobre reconstruir la torre en otra tierra. No podían ponerse de acuerdo ni siquiera en el rumbo. La hermandad se rompió como la torre, y Nimrod siguió su camino, más amargado. Con los años, Nimrod dejó de buscar comprensión. Se volvió cazador, no de animales, sino de templos. Donde encontraba altares al cielo, los derribaba. Donde había sacerdotes, los desafiaba. Su odio hacia el Creador creció como la torre que no pudo terminar. Los pueblos lo recordaban como un espectro que llegaba de noche, el destructor de altares, el arquitecto caído. Algunos lo temían, otros lo veneraban como a un semidios rebelde. Pero en su interior, lo consumía la soledad. Hablaba en sueños, en 100 lenguas distintas, y ninguna le respondía. Ya anciano, regresó a la llanura de Sinar. La torre seguía allí, arruinada, cubierta de hierbas y nidos de aves. Al tocar sus piedras, escuchó voces, ecos de las lenguas mezcladas, gritos y rezos de los hombres que la construyeron. Se arrodilló, y por primera vez habló sin odio. Dios del cielo, no quiero tu trono, quiero tu silencio, quiero descansar. El viento sopló, y durante un instante, Nimrod escuchó una sola palabra clara en su oído. No era una lengua rota, sino pura, como en los viejos tiempos. La entendió en lo más profundo del alma. Polvo eres. Y cayó muerto al pie de su obra inconclusa. La historia del arquitecto de Babel sobrevivió. Nimrod, poderoso cazador, hijo de Cus, nieto de Cam, descendiente de Noé y conquistador que fundó reinos y ciudades como Babilonia y Nínive. Su ambición lo llevó a desafiar la autoridad divina, culminando en la Torre de Babel, un acto de arrogancia que resultó en la confusión de lenguas y la dispersión de la humanidad.